Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos seres amados, congregados hoy, domingo 3 de septiembre del año 2023, Dominus Deus, día que dominó el Señor, en que nos espera para la celebración de la Sagrada Eucaristía. Entre tanto, quienes podamos hacerlo, en campus, en la vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, con la siempre bienvenida y el amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amayá, que sé que en otros rincones del planeta, conectados en alma, mente y cuerpo, habrán de estar sintonizados de corazón a través del amor, es el lenguaje que nos conecta. Entre tanto pueden acceder a estos territorios con nuestras comunidades, en estas necesidades que todos tenemos en cualquier lugar del mundo, pero seres amados también recorriendo, saliendo, siempre en salida, a visitar otros lugares que nos han de invitar, que hemos podido en algún momento disfrutar la compañía o que habrán de llegar, porque así lo disponga nuestro Señor. Hoy con el Salmo 63, mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Qué maravilla, seres amados. En relación con las lecturas de hoy en la liturgia, el profeta Jeremías, que ahí por el capítulo 20, en sus hermosas narrativas, poesías, expresiones vivas de un profeta que es lastimado, desestimado, ultrajado por la sociedad, de verse frente a esas situaciones conflictivas, de ese eterno ciclo de la contradicción humana, de la insatisfacción, de sus propias vanidades, de sus propios placeres, de sus propios afanes y de esa desobediencia a Dios, a seguir sus mandatos, a caminar por la senda del Señor en la mano derecha, sin sentir esa sed de la justicia divina que es santidad y siempre buscando una sed de justicia humana que es vanidad, mal por mal, y de pronto en la sociedad el reconocimiento, bien por bien, la antigua ley del talión. De esa transición ya pasamos por el salmo que conecta la antigua alianza con la nueva alianza, a la carta de San Pablo a los romanos, donde exalta la condición humana, el cuerpo bien importante, la tierra, el humus que somos siendo, pero para reconocer que como partícula en esa kénosis debemos hacer el abajamiento en pobreza espiritual, en humildad, humus, misericordia, miseria y cárderis, conectar el corazón con esta miseria humana que somos siendo, pecadores todos, para levantarnos, como dice la Santísima Virgen María en el Magníficat, levantó del polvo al desvalido. Y allí, ese polvo cósmico, llegar al reino de los cielos, por esa gracia divina, por los méritos de la sangre preciosa de Jesucristo derramando su sangre en cruz, por todos nosotros seres amados, librándonos del Satanás ese, del pecado, de las culpas que están asociadas a ese ego, a esa idolatría en sí mismo, a la idolatría de otros seres. Y ahí vienen los desasosiegos, que son las lamentaciones, que son las aflicciones, que son las restricciones a la vida, al bien vivir, a las bienaventuranzas, para sí y para con otros seres amados. Esa libertad la es el amor de Cristo, resucitado y resucitador. Por eso domingo, Dominus Deus, hoy que conmemoramos en San Gregorio Magno, fundador de los
cantos gregorianos, si se le puede llamar fundador, porque es la inspiración divina que mueve en esa mística espiritual de un doctor de la iglesia, papa. Hacia 604, el 12 de marzo, se conmemora su muerte, pero canonizado porque ha sido de las autoridades en la cátedra mística, como lo fue hoy también recordando el Evangelio en San Mateo de la semana anterior, en su momento de tanto dolor, como si fuese un parto de este mundo para el reino de los cielos a la derecha del Padre. Y sé que debe pasar, decía Jesús, por ser maltratado, desestimado, como decía el profeta Isaías, profeta mesiánico, como cordero llevado al matadero, que no se reconocía por la misma desfiguración de su ser en su martirio, las flagelaciones, la corona de espinas, pero más que duele es la falta de fe, la poca fe o una fe interesada. Pedrito, nuestro hermano, siempre atrevido, pero representa en nuestra humanidad la fragilidad humana. Cuando anuncia de su muerte, del Calvario, de la cruz, que se le da no al que triunfa en este mundo, sino al maldito, como decían ahí en Roma, al fracasado, al loser. Pero cuando resucita después del tercer día en el sepulcro, bajar a los infiernos, que eso es bajar en lo humano, en estos inframundos, en estos estilos de vida del mundo, de las lógicas del mundo, de vivir según la carne para exaltar según el Espíritu a una vida eterna, del goce celestial, del gaudete, que ya pronto estaremos celebrando Dios mediante en Adviento. Pedrito se oponía, aparte le increpaba que no le podía pasar a él eso. Apártate de mí, Satanás. Le habla duro, pero amorosamente, porque es que el retenerlo en este mundo es la muerte eterna. Y esa es donde gobierna el príncipe de las tinieblas. Satanás es demonio, diabolo, que le causa el desorden al sistema, la contradicción, pero sin argumentos, sin razón, sin fe, sin sentido. Seres amados, sea el Espíritu Santo que nos ilustre, además de ya habernos dado esta inspiración maravillosa, haciendo la lectura de hoy. Pongamos bastante atención de corazón, llevémosla a lo más profundo de ese ser interior y, como decía San Agustín, que esta palabra de Dios sea semilla para que se vea la transformación en nuestra vida propia y ayudando en la transformación de vidas de otros, para transformar la naturaleza, la sociedad, la cultura, todo el ambiente. Ese viene a ser realmente el verdadero sentido. Dice entonces en el libro del profeta Isaías, el profeta Jeremías, en el capítulo 20, versículos 1 y siguientes. Dice así: quejas de Jeremías ante el Señor. Señor, tú me engañaste y yo me dejé engañar. Eras más fuerte y me venciste. A todas horas soy motivo de risa, todos se burlan de mí. Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Continuamente me insultan y me hacen burla porque anuncio tu palabra. Si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla,
pero no puedo. Puedo oír que la gente cuchichea. Hay terror por todas partes. Dicen, vengan, vamos a acusarlo. Aún mis amigos esperan que yo dé un paso en falso. Dicen, quizás se deje engañar, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero tú, Señor, estás conmigo como un guerrero invencible. Los que me persiguen caerán y no podrán vencerme. Fracasarán, quedarán avergonzados, cubiertos para siempre de deshonra inolvidable. Señor Todopoderoso, tú que examinas con justicia, tú que ves hasta lo más íntimo del hombre, hazme ver cómo castigas a esa gente, pues he puesto mi causa en tus manos. Canten al Señor, alaben al Señor, pues Él salva al afligido del poder de los malvados. Maldito el día en que nací, que el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el que alegró a mi padre con la noticia de que un hijo varón le había nacido. Que ese hombre sea como las ciudades que Dios destruye para siempre, que oiga de mañana gritos de dolor y alarmas de guerra de mediodía, pues Dios no me hizo morir en el seno de mi madre. Así ella hubiera sido mi sepulcro y yo nunca habría nacido. ¿Por qué salí del vientre solo para ver dolor y penas y para terminar mi vida cubierto de vergüenza? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y siguiente, en la parte exhortatoria de la vida nueva. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que le es perfecto. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado, junto con la fe. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 63, mi alma está sedienta de ti, oh Dios mío. El Dios satisfacción del hombre. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá.
Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea, cual tierra árida sedienta sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria, pues tu amor vale más que la vida. Con mis labios te alabaré, toda mi vida te bendeciré y a ti levantaré mis manos en oración. Quedaré muy satisfecho como el que disfruta de un banquete delicioso, y mis labios te alabarán con alegría. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Por las noches ya acostado, te recuerdo y pienso en ti, pues tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tus alas, mi vida entera será unida a ti, tu mano derecha no me suelta. Los que tratan de matarme caerán al fondo del sepulcro, morirán a filo de espada y serán devorados por los lobos. Pero el Rey se alegrará en Dios, cantarán alabanzas todos los que juran por él, pero a los que mienten se les tapará la boca. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, entre los versículos 21 y 27, Jesús anuncia su muerte. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo quiera. Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, este banquete litúrgico de la palabra de Dios, que ha de ser tal cual como el banquete de la Sagrada Eucaristía con el cuerpo y la sangre de Cristo, pero mucho más aún el banquete del árbol del Cordero en el reino de los cielos, de la vida eterna, que es lo que Jesús siempre vino a anunciar. Y de antes, desde los profetas, ya Dios lo anunciaba con todos ellos, hasta llegar desde los patriarcas, por Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, Jeremías, hasta llegar Juan Bautista, con discípulos de ellos, muchos con Jesús, muchos con Juan el Bautista, y muchos ya se fueron transfiriendo a acompañar a Jesús. Y ya luego de Jesús se nos vienen todos estos
apóstoles, mártires y santos que nos vienen vinculando en este proceso maravilloso de salvación, seres amados. Para llegar allá basta comprender de las lecturas. En un lapsus que se hizo el salmo, que corresponde siempre después de la primera lectura en tiempo ordinario en semana, y aún los domingos, antes de la segunda lectura cuando es domingo y el Santo Evangelio. Pero eso espero no altere el orden para comprender que con la riqueza mayor por el bautismo, de la gracia santificante, por la fe, tener en el corazón allí latente la presencia de Jesús, de María y de José, esa familia de Nazaret en principio, la Sagrada Familia, el Padre Creador, Jesús Redentor, Sanador, Salvador, y el Espíritu Santo Paráclito, Santificador, allí reinando, albergando a esa familia de discípulos amados, tú ser amado, tu Padre y tu Madre. Y ahí se va engendrando toda la familia de Dios aquí en la tierra para reconectar con el reino de los cielos. ¿Quiénes tienen la preferencia? Quienes han venido directamente del reino de los cielos, Jesús. Y por santidad, por haber sido prefigurada así, por la historia de la salvación de siempre, la Santísima Virgen María sin pecado alguno, sin mancha original, virginal siempre, y concibiendo en su vientre bendito al Salvador, esa gracia por encima de todos nosotros como mortales. Solo tenemos los testimonios de quienes han hecho un proceso desde la tierra para llegar al reino de los cielos. Y eso está en los milagros, eso está en las conexiones místicas, espirituales de cada ser siendo con la divinidad. Vamos al profeta Jeremías, porque él recibiendo esa gracia, ese don de Dios que le habla como a un amigo y le va iluminando y le va inspirando y lo va llamando, pues ¿qué podrá sentir frente al mundo cuando ve a todos en contra y sentirse solo, sentirse acorralado, sentirse maltratado por la humanidad, por las formas del mundo, por los estilos de vida del mundo, el poder, el tener, el placer desordenados, por la inmundicia del mundo, que es corrupción, que es destrucción, que es perversión, para alguien que está en avanzado proceso de santificación, por no decir santo, santo ya, después de tanto tiempo y haberlo soportado. Esa cruz donde le tocó en sus contextos, en sus mundos, en sus realidades. Y en vez de atacarlas, de irse contra ellas, cuando los profetas van a dar un oráculo, que es la sentencia, la declaración de amor de Dios, en su revelación maravillosa por su misericordia infinita, va y le dice a los gobernantes de turno, a los negociantes de turno, a los caminantes de turno, no hagan eso, no vayan a la guerra, no hagan esto, y desoyen esos llamados, pues llega la destrucción, llega la debacle por poner las expectativas en la criatura, en lo humano, en las fuerzas humanas. Eso es un ciclo eterno que no termina y lo mueve el patán. No por satanizar la cuestión, pero sí porque el demonio es Satanás, contrario, el opositor a Dios. Todo el que se oponga al bien vivir, a la bienaventuranza, que es la bendición de Dios, se queda ahí, como se dice en corcho en remolino. Pero pasemos a Pablo a los romanos. Esa es la invitación a cada ser siendo, a cada uno, al corazón, ir a mirar, ir a auscultar, ir a mirar ese interior. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿De qué me ha dotado mi Señor Dios? Dones, gracias, talentos, reconocerlos, virtudes, pero también ver qué cosas no tengo que sean virtudes. Pero siempre esa relativización es frente al absoluto para seguir creciendo espiritualmente, mentalmente, materialmente, pero para agradar a Dios, no agradar a los hombres y no agradar a ninguna criatura. Al contrario, todas las criaturas, adorar a Dios, alabar a Dios, bendecir a Dios.
las personas, pero también los animales, los vegetales, los minerales han de ser criaturas para alabar a Dios. Y lo que se haga por lo humano, que sean ídolos, que sean criaturas hechas por las manos del hombre, obras artificiales, también tienen que ser para agradar a Dios. San Pablo, si bien se podría hablar de funciones en ese carisma para ejercer el ministerio propio, se hace como profeta, se hace como maestro, sea como sacerdote, quienes han sido llamados al sacramento del orden, como hermanos consagrados, tienen una gran bendición, un camino grande recorrido en santidad, en justicia divina, que es equivalente por la misericordia de Dios, tener de esa carne humana, in persona Christi, una revelación permanente en la vida sacramental, con el bautismo, con la comunión, con la confesión, con la evangelización permanente en la liturgia, con la pastoral y el acompañamiento a las actividades del mundo, que ahí es donde toma diferencia la Iglesia. Se vincula en la administración de la sangre de Cristo, como decía Fray Nelson Medina en algún momento, cada sacerdote, la administración de los servicios eclesiales, en ese ecumenismo para hacerlo universal, como viene el Papa Francisco hoy en la Eucaristía, en la Santa Misa, la celebración con los hermanos en Mongolia. Ya mañana termina el recorrido. Muy hermoso ver cómo estos seres del Asia, de otra cultura dominante allá que es el budismo y otras prácticas, hay unos pequeños grupos conformando iglesias de misericordia, advocaciones a la Santísima Virgen María, a San José, a Jesús, bendito sea el Señor, que nos pone en presencia en todas partes del mundo. Pero asimismo dice San Pablo a los romanos, hermanos, compartiendo, poniendo a circular esos dones, gracias y talentos. La Virgencita María administra esos carismas, orándole a ella con devoción, el rosario, en permanente unidad fraternal, espiritual, mental más que todo, para que eso le ordene al cuerpo, que es el desaplicado, el desordenado, el indisciplinado, porque es ese plexo solar, como decía Javier Olivera Rabás, y ahí se concentran en la mitad del cuerpo, y ahí para abajo todas las malas energías, las malas pasiones, que hay que saberlas ubicar en su contexto para qué sirven. Son multipropósito para unas funciones fisiológicas, orgánicas, otras en algún momento para quienes han llamado al ordenación matrimonial, a lo que es la cocreación, en esa cópula metafísica, porque es ese espíritu divino que se encarna para formar una criatura, cocrear, esa gracia de Dios de extender la creación a través de lo humano, valerse de lo humano para seguir multiplicando su obra, para seguirla creciendo, para seguirla poniendo de manifiesto como una maravilla, como un paraíso, que así se hizo, pero que por el pecado original, por la tendencia al mal, esa concupiscencia, la vamos alejando. Seres amados, es hacia la derecha de Dios, no a la izquierda. Sigan la ruta que es, sigamos la ruta que es, convengamos en esa ruta, porque así entonces vamos llegando a que en nuestro hermano Pedro, aunque el episodio con San Pablo a los romanos es posterior a Cristo, pero para dar contexto a lo que sucedía con Jesús allí, anunciando su muerte, la parusía, pasión, muerte en cruz y luego la resurrección. Ello implica movernos, sacarnos de la zona de confort, del status quo, incomodarnos, porque es lo que siempre ha hecho Jesús. Salga de esa zona de comodidad, de esa zona de confortabilidad, de esa zona de falsa seguridad, porque nada de lo que hay de este mundo es seguro, porque todo es finito, nada es infinito, nada es perfecto, todo es corruptible en lo natural, se va deteriorando. Y si hay corrupción en el ser, en el alma, en la mente, el cuerpo, pues va acelerando esa corrupción,
porque acelera la destrucción de la tierra. Eso es la contaminación, ese es el impacto ambiental que dañan los ecosistemas, que dañan la vida, pero sobre todo de ese impacto es en las buenas relaciones, a nivel ético, a nivel moral. Cuando falta Dios, todas las relaciones se desbaratan, todos los sólidos se desvanecen en el aire, como decía por ahí en algún momento ese materialista Carlos Marx en un libro, para mostrar que todo se delesna, todo se va entre los dedos. ¿Quiénes eran virtuosos? San Gregorio Magno, Santa Hildegarda, los monjes benedictinos y tantos otros ascetas dedicados a la contemplación mística espiritual que a través de la música exaltaban allá en el medioevo, en la antigua, que se llaman civilización de la era oscura, porque se perdió mucha información, pero hasta mejor que se perdieron libros y cosas escritas, pero nunca se perdió la fe, nunca se perdió el alma, nunca se perdió la gracia, porque conectaban más espiritualmente. Si a nosotros nos quitaran los aparatitos, la información, los papeles, es el corazón el que conecta, es el amor el que ha de conectar. Eso es lo que le quiere decir Cristo a Pedro, porque nuestro hermano Pedro viene teniendo su propia experiencia de vida. ¿Cómo habrá sido para él de duro conocer esa noticia cuando todos los mundos veían en Cristo, en Jesús, en el Jesús Cristo, veían era un salvador de las presiones del tirano, de la opresión, de la destrucción, de la debacle, todo eso que se puede ver hoy día? Y ver que ese líder, que ese rey, que ese ídolo es caído, es un fracasado, lo van a colgar en cruz, pues ¿cómo va a ser eso si eso está destinado para los malditos, para los mentirosos, los tramposos, para los engañosos? Pues ahí donde debería estar el patán, pues ¿cuántos patanes no han colgado allí? Excepto el patán que se arrepintió, que fue San Dimas, como dice Santiago Martín, hermano franciscano de María en España. Pero allí están esas posibilidades de misericordia, oportunidades, pero Pedro reacciona, quizá por su propio amor interior, por la misma experiencia de vida que había tenido con Cristo, devolviéndonos un poco con la transfiguración, llevados allí Pedro, Santiago y Juan, ver en la revelación a Elías, a Moisés, el propio Jesús y el labor del Espíritu Santo hablando, el Padre haciéndose presente, la Sagrada Familia, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, mostrándole que es que el reino es allá, no por acá, o sea, es invisible a los ojos humanos, pero es visible a los ojos del corazón cuando hay amor profundo. Y retomando de San Gregorio Magno, la séptima morada, Santa Teresa de Jesús, precisamente, de ahí se han derivado cantos gregorianos maravillosos que exaltan la condición humana. Seres amados nos ponen a vibrar en otra frecuencia, pero para eso hay que entrenar el espíritu, para eso hay que crecer espiritualmente desde la niñez, como veníamos reflexionando en estos días en gracia del Espíritu Santo, con los jóvenes, siempre manteniéndolo, y al final con mayor razón, porque llegará el Alzheimer, llegarán los movimientos telúricos, los signos de los tiempos, como se llama, pero ese no es lo peor. Llegará el Señor de los tiempos al juicio final, como venimos en el ciclo ordinario, el juicio individual, el juicio final para todos, el juicio universal, y se nos va a pedir cuentas es en el amor, como decía San Juan de la Cruz, al final de la tarde, al final de la vida, al final del día, es eso lo que cuenta. Por eso no hay que perder ocasión para hacerlo. Pedrito, ser amado, reaccionaba así, por eso Jesús lo reconvino de esa forma, pero amorosamente, para poderle hacer ver a los demás, mire que a este lo había condicionado ya a ser fundante de la iglesia, porque en gracia de Dios había tenido esa confesión de fe, reconocer el Mesías, saber que no era ni el profeta Elías, ni otro maestro, ni otro profeta, saber que no era un cualquiera, que no vino a buscar protagonismo, un show, sino que era Cristo, el enviado de Dios, la revelación del Dios vivo, el verbo. Y ahora pareciera confundir o pareciera estar confundido